Esta es la historia de un muro, el muro de Berlín. Es la historia de su construcción, de los métodos que una dictadura usó para mantener a sus ciudadanos atrapados dentro de una especie de cárcel. Es una historia llena de fugas, ingenio, valor y osadía, de lo que la gente llega a hacer para conseguir la libertad. Y es la historia de un símbolo profundo, la puerta occidental de la Guerra Fría. Miles trataron de huir por encima, por debajo, atravesándolo o rodeándolo, intentando salvar las numerosas y peligrosas barreras defensivas del muro. Más de 1000 murieron en el intento. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se erigió. Para poder entender este fenómeno tenemos que hablar acerca de sus orígenes y sus representantes. Hablaremos de ellos juntos porque están estrechamente ligados. La primera persona de la que tenemos que hablar es Fidel Castro. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa. Este señor es sumamente importante dentro del socialismo en Cuba, ya que tras la Revolución Cubana, cuyo triunfo fue el 1 de enero de 1959, asumió el cargo como primer ministro de la nación. Originalmente, él no iba a tener buenas relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, esto no pudo ser posible, ya que cuando ocurrió el triunfo de la Revolución Cubana, los Estados Unidos de Norteamérica se encontraban en el marco de la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Cuba fue fuertemente acusada de esconder misiles en su isla de la URSS. Por lo tanto, los norteamericanos invadieron Bahía de Cochinos. Esto provocó el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, a tal grado
que Estados Unidos rompió sus relaciones comerciales con la isla. ¿Por qué esto es malo? Es malo porque Cuba es un país productor, y si no tiene a quien compre lo que produce, lentamente seguirá en picada. Con esto, olvidé poner los signos de pesos para que entendieran mi punto. Otros personajes importantes dentro del origen del socialismo en Cuba, además de Fidel, fueron Ernesto Che Guevara, médico argentino y caudillo revolucionario en varios países, no solamente en Cuba, sino también participó en guerrillas dentro del Congo y de Bolivia. Camilo Cienfuegos, quien gozaba de una popularidad igual o mayor que la de Fidel Castro y líder carismático de la revolución. Juan Almeida, quien también fue un gran dirigente de batalla. Y por último, y no por eso menos importante, el hermanito de Fidel, Raúl Castro. Este en particular resulta interesante al día de hoy, ya que es quien ocupa el cargo de presidente de la isla y jefe del Partido Socialista Cubano tras la renuncia de Fidel en el 2008. Vietnam. Vietnam, la primera guerra con helicópteros. Una guerra inusitada y muy política. Una guerra en la que los Estados Unidos lucharon para evitar que el comunismo se apoderara de Vietnam del Sur. Una guerra que, de simple revolución, pasó a ser una guerra convencional entre ejércitos con helicópteros armados en el aire y lanchas rápidas vigilando por los ríos. Los generales creen que perdieron porque, a pesar de su supremacía en el aire y sus tácticas correctas, su estrategia era equivocada. Los bombarderos de los B-52 destruyeron muchas ofensivas comunistas, pero las fuerzas comunistas podían ocultarse rápidamente en la frontera, lo cual les permitía ganar gracias a la táctica de esperar y ver. Sin embargo, para la población civil, siempre se trataba de un apocalipsis now. Para ellos significaba el último capítulo de una guerra de 10.000 días, cuyas causas se remontaban al año 1945, cuando tuvo lugar un levantamiento de los comunistas Viet Minh, origen de una guerra sin cuartel que amenazaba a toda la Indochina francesa. Para frenarla, los franceses decidieron recuperar un remoto pueblo llamado Dien Bien Phu. Esto supuso el asedio por parte de 5 divisiones del Viet Minh, el colapso de la resistencia francesa y la rendición por parte de Francia, no solo de Dien Bien Phu, sino de toda Indochina. Habiendo sido elegida por la facilidad que ofrecía para recibir avituallamiento y refuerzos por el aire, Dien Bien Phu fue tomada de nuevo por los paracaidistas coloniales franceses y por los paracaidistas cazadores en noviembre de 1953. Desde allí, los franceses planeaban atacar un objetivo estratégico mediante patrullas de largo recorrido para anular la ofensiva Viet Minh, prevista para la primavera en las montañas situadas junto a la frontera con Laos. Se dispusieron a defenderse, calculando que se hallaban fuera del alcance de la artillería Viet Minh, que ocupaba aquellas posiciones dominantes. Pero mientras los franceses seguían sin recibir refuerzos, los del Viet Minh obtenían la artillería de largo alcance que les había sobrado a los chinos después de la guerra de Corea. Aquello proporcionó a los del Viet Minh la oportunidad tanto tiempo esperada de enfrentarse a los franceses en campo abierto y derrotarlos. La guarnición francesa, capitaneada por el general Christian de Castries, descubrió enseguida que en lugar de un asalto al estilo de la vieja caballería con patrullas agresivas, debían enfrentarse a un sangriento asedio. Incluso experimentaron el fracaso de su propia superioridad en el aire.
Desde las colinas, la artillería Viet Minh, reforzada por los cañones chinos de 105 milímetros, deshizo los focos de resistencia franceses, mientras la infantería excavaba trincheras cada vez más cerca, antes de iniciar el asalto en masivas oleadas humanas que pusieron fin a la batalla. El uso de las tácticas de asedio de la Primera Guerra Mundial evitó que se produjeran pérdidas innecesarias en una lucha en campo abierto. Los franceses se rindieron no solo entregando sus defensas fortificadas, sino todo su imperio de Indochina. El armisticio firmado en Ginebra dividió el país. Al sur, una frágil democracia gobernada por el emperador Bao Dai. Al norte, un estado comunista regido por Ho Chi Minh, del Viet Minh. El caudillo del Viet Minh había sido Vo Nguyen Giap, un general autodidacta que había iniciado su guerra con 44 hombres y la había concluido victoriosamente al mando de 22 divisiones. Como vencedor de Dien Bien Phu, sus tácticas siempre implicaban algún fallo en su apreciación de las técnicas militares de las que carecía de experiencia. Pero ahora, tras la guerra del Vietnam, se le consideraba un gran estratega al haberse enfrentado con dos generales americanos. William Westmoreland, que dirigió la asistencia militar de los Estados Unidos en Vietnam desde 1964. Graduado en West Point, su caudillaje se había señalado por un optimismo agresivo. Se había distinguido en la Segunda Guerra Mundial y era un comandante de las Fuerzas Aéreas Especializadas. Durante sus 4 años en Vietnam, el general Westmoreland había dado muestras de tener una idea muy clara de cómo ganar la guerra. Le sucedió Creighton Abrams, que había sido compañero de Westmoreland en West Point. Tenía una personalidad muy variable, pero al igual que su anterior jefe, poseía un brillante historial de guerra, pues había tenido el mando de fuerzas acorazadas y desconfiaba de las técnicas del lanzamiento de paracaidistas. Tuvo que enfrentarse con una moral en decadencia cuando su país luchaba por salir de la guerra. Los norvietnamitas, reorganizándose y agrupándose detrás de la zona desmilitarizada, aumentaron considerablemente su ayuda a las guerrillas Vietcong de Vietnam del Sur en los años 60. A los Estados Unidos les preocupaba mucho que, como el centro de resistencia francesa de Dien Bien Phu, todas las nacientes democracias del sudeste asiático cayeran como un castillo de naipes contra los insurgentes. Para robustecer la resistencia del ejército de la República de Vietnam, los Estados Unidos enviaron a este 33 helicópteros, los Eunis H-21. Eran casi obsoletos, pero por primera vez proporcionaron una cierta movilidad aérea al conflicto. Un momento crucial que sirvió para indicar que la guerra nunca más sería como hasta entonces. Pero la ventaja para las tropas subvietnamitas fue escasa. Pocos soldados desembarcaban de los helicópteros que volaban dando vueltas y cuando lograban aterrizar ofrecían al enemigo un blanco muy fácil. En tierra, los subvietnamitas aún no habían conseguido que su ejército de guerrilleros creciera en número. Grandes esfuerzos emprendidos como la operación Estrella de la Mañana consiguieron eliminar a muy pocos Vietcongs e incluso fracasaron del todo al trabar contacto con ellos. Aquello convenció a los americanos de que el ejército de la República de Vietnam estaba muy mal entrenado y que debían hacerse cargo de esta tarea. Con el envío de los helicópteros, los Estados Unidos iniciaron la operación Range Heart, que consistía en esparcir el herbicida y defoliador Alger Orange sobre la jungla, para dejar al descubierto los escondites de las guerrillas. A esta campaña la denominaron una moderna técnica de arrollamiento del terreno, y en los 9 años siguientes, los aviones Providence C-123 dejaron caer más de 70 millones de litros de dicho herbicida. Los efectos en el suelo eran devastadores, pero ante la gran habilidad de los guerrilleros para esconderse, no tenían importancia. El traslado forzoso de los habitantes de los pueblos, abandonando las zonas densamente infiltradas de enemigos, era una tercera arma de la política norteamericana. La llamaron pacificación. Empezó con la operación Salida del Sol. La gente, que jamás había visto un helicóptero antes, era trasladada por el aire, llevando unas pocas pertenencias a unos poblados estratégicos fortificados y construidos especialmente para facilitar un refugio seguro. Para un pueblo tan conservador y xenófobo que desconfiaba de todos los extranjeros, aquello suponía un trastorno muy grande, demasiado revolucionario, y pronto empezó a fracasar por carecer de la adecuada defensa militar. Con 23.000 consejeros presentes en Vietnam, los Estados Unidos estuvieron a punto de salirse de la guerra. Pero entonces, el destructor norteamericano Maddox fue atacado por unas lanchas torpederas comunistas en alta mar en aguas de Vietnam del Norte. No hubo daños, pero una lancha torpedera fue hundida por el fuego del Maddox.
Este ataque tuvo una respuesta contundente desde la cubierta del portaaviones Constellation en el momento en el que el comandante de la flota, el almirante Thomas Moore, ordenó un contraataque aéreo mediante bombarderos Phantom y Crusader contra las bases navales norvietnamitas. Por otra parte, el Congreso votó a favor de conceder al presidente Johnson poderes militares especiales en Vietnam, según la Ley Pública 88.408, que le permitían entrar en guerra. A continuación, el general Giap dio la orden de que unidades regulares norvietnamitas avanzaran a través de la zona desmilitarizada. Se trataba de una invasión. Por lo tanto, los Estados Unidos emprendieron misiones de bombardeo con los B-52 desde su base de Guam en el Pacífico y transportaron marines hasta Da Nang. Desembarcó una brigada entera, la de marines expedicionarios, integrada por 3.500 hombres. Con ellos desembarcaron los tanques Patton y los extraños vehículos antitanque 940 M50 a Onto, dotados de 6 cañones sin retroceso, cuya acción más destacada ocurrió en Hue, batalla que fue tan decisiva para la guerra. Se necesitaron 4 días para completar el desembarco. Mientras tanto, la artillería ligera se encaminaba hacia la segunda ciudad de Vietnam del Sur, Da Nang. En esta etapa del conflicto, la estrategia de los Estados Unidos consistía en crear un enclave seguro para proteger al ejército de la República de Vietnam frente a los ataques de los insurgentes. Tras la Segunda Guerra Mundial, una parte importante de la sociedad norteamericana empezó a temer que el comunismo se expandiera por Estados Unidos. La consolidación de los bloques durante la Guerra Fría propició que se iniciara una campaña para eliminar el peligro comunista. El Congreso norteamericano aprobó las leyes de seguridad interna y de inmigración nacional, que restringían la actividad comunista y prohibían la entrada en el país de comunistas reconocidos. Como macartismo se conoce a una actitud política interna norteamericana consistente en un anticomunismo absoluto, que se concreta en una real persecución de hombres e instituciones declaradas antinorteamericanas por ser comunistas, confundiendo en muchos casos a comunistas con liberales o simplemente progresistas. Juicios, pruebas y testimonios, en muchos casos falseados, dieron al traste con la carrera de un gran número de americanos inocentes. Históricamente, el macartismo representa la culminación de la Guerra Fría en la política interna de Estados Unidos y coincide con los años que van desde 1950 hasta 1954, teniendo al senador republicano Joseph McCarthy como máximo protagonista y del cual tomará el nombre. La historia del macartismo coincide con el periodo inmediatamente posterior a la victoria de la Revolución China y al estallido de la primera atómica soviética, lo mismo que la Guerra de Corea. Es el momento más exasperado del anticomunismo de la posguerra, que da lugar a una serie de purgas políticas en todos los niveles y en todos los campos, pero sobre todo en el intelectual, en un clima de cacería de brujas. Líder político y moral de este movimiento fue el senador McCarthy, que le dio una plataforma teórica al formular la tesis de que las derrotas norteamericanas en política exterior solo se podían explicar por la infiltración en el aparato estatal de espías y agitadores comunistas y de sus simpatizantes, que sistemáticamente saboteaban sus operaciones para lograr la victoria de la Unión Soviética. En consecuencia, el prerequisito de toda maniobra de política exterior era una dura cruzada contra la conspiración interna. La victoria republicana en las elecciones presidenciales y congresistas de 1952 llevó a McCarthy a la presidencia del poderoso Comité de Actividades Antiamericanas, lo que le permitió dar vida durante todo el año 1953 a una serie de investigaciones sobre el comportamiento de empleados de entidades públicas. Una vez finalizada la Guerra de Corea, la idea de la expansión comunista fue perdiendo fuerza. Entonces, McCarthy centró sus actividades en la persecución de funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas, hecho que a la postre provocó el rechazo del Partido Republicano y del mismo presidente. Estos violentos ataques a eminentes personalidades, entre las que se encontraban el propio presidente, y el intento de someter a investigación al expresidente Truman y a varios oficiales del ejército, así como el clima de sospecha, desconfianza y desorganización creados en la administración pública, empujaron al presidente Eisenhower y al Senado a actuar contra McCarthy. Fue su final. En 1954 fue destituido como miembro del Comité de Investigación Permanente del Senado y perdió toda influencia. Murió poco después, en 1957. Con él se hundió también todo el movimiento, pero las consecuencias fueron tremendas para un país que vio cómo se recortaban las libertades públicas por primera vez desde tiempo inmemorial.
Hace 20 años la bandera roja con la hoz y el martillo cedía su lugar a la de Rusia, marcando el final de la Unión Soviética. El destino de la URSS queda sellado en Bielorrusia el 8 de diciembre de 1991, cuando Boris Yeltsin, presidente de Rusia, y sus homólogos ucraniano y bielorruso firman la disolución de la Unión y crean la Comunidad de Estados Independientes. Los estados bálticos asumen su independencia en septiembre. En diciembre, toda la Unión Soviética se había desintegrado. Las 15 repúblicas soviéticas se independizan y 11 de entre ellas se reagrupan en el seno de la CEI. Los países bálticos y Georgia en un primer momento se quedan fuera. Los cambios comienzan a fraguarse en el 85, cuando Mikhail Gorbachev se convierte en presidente de la Unión Soviética. El aparachic de 56 años acomete un vasto plan de reformas para salvar la economía, democratiza el régimen e impone un nuevo estilo. Gorbachev se rodea de jóvenes partidarios de las reformas como Boris Yeltsin. Pero los cambios no son lo suficientemente rápidos para el huracán Yeltsin. La ruptura entre los dos hombres se consuma en el 87, cuando Yeltsin critica a Gorbachev ante la dirección del partido. Marginado del aparato del partido, Yeltsin encuentra la forma de trazarse un camino paralelo y en el 91 se convierte en presidente de Rusia. Ese mismo año, aprovechando un viaje de Gorbachev, un grupo de conservadores del Partido Comunista intenta dar un golpe de Estado. Yeltsin se pone al frente de la resistencia, subido a un tanque, llama a la huelga general y pide apoyo a la población. Fue el único líder de una república soviética que se enfrentó a los sublevados. Una humillación suprema para Gorbachev, que regresó a Moscú tan debilitado que no llegó a recuperar las riendas del poder. Ya imparable, el derrumbamiento del sistema comunista culmina el 25 de diciembre de 1991 con la dimisión del padre de la perestroika. 20 años después, Gorbachev vive su particular revancha sobre la historia. La era Yeltsin acabó con más sombras que luces y su sucesor, Putin, atraviesa momentos difíciles. No tenemos una democracia real y nunca la tendremos si el gobierno tiene miedo de su propia gente, que teme decir las cosas abiertamente, explicar su punto de vista, sugerir proyectos. Actualmente el Partido Comunista es la segunda formación política del país con cerca del 20% de los votos, pero los analistas coinciden en que la resurrección del comunismo obedece más al descontento con el poder que a la nostalgia del imperio caído.